Capítulo 1. Roemas, solo un capitán de la Marina promedio. Calendario marítimo, año 1517. Grand Line, en cierto tramo del océano. Dos buques de guerra de la Marina se mecían anclados sobre las olas, con sus banderas, una gaviota aferrando una balanza, ondeando vigorosamente bajo la brisa marina. Uno de los navíos portaba la insignia estándar de la Marina, era una embarcación convencional, sin nada destacable. El otro buque, sin embargo, llevaba grabado el código DT-31. Esta marca identificaba a un equipo logístico especial dentro de la organización, la unidad de detención, encargada exclusivamente del transporte y custodia de criminales capturados. Recompensa, 47 millones de beris. El Gladiador Antoría, transferencia de custodia completada. El buque de arresto es el T-14551, bajo el mando del mayor Gusil del cuartel general. En ese momento, Roemas hablaba con calma al Dendenmusi grabador que sostenía en su mano, con la mirada fija en la enorme y brutal figura que estaba siendo escoltada hacia su barco. Tras finalizar el registro oficial, alzó la vista hacia el oficial de la Marina en el otro buque de guerra. Buen trabajo, mayor Gusil. Todo sea por la justicia, respondió el mayor Gusil con una sonrisa, antes de ofrecer un consejo con tono socarrón. Pero debo advertirte, Capitán Roa, este tipo es una verdadera fichita. Será mejor que te asegures de que esos grilletes de Kaiseki no se le caigan en todo el viaje. No me molestaría tener que capturarlo de nuevo, pero odiaría recibir la noticia de que tu barco fue hundido por un prisionero en alta mar. Jajajaja. Gusil soltó una carcajada estrepitosa y burlona. Al escucharlo, los marines de la unidad de detención, situados detrás de Roa, fruncieron el ceño con molestia. Sin embargo, a Roa no pareció importarle la burla implícita en el tono del mayor. Simplemente sonrió y asintió con cortesía. Gracias por la advertencia. Dicho esto, dio media vuelta y saltó ágilmente de regreso a su propio buque de guerra. Fijen el curso. Regresamos a Marineford. Sí, Capitán Roa. Saludaron sus marines al unísono, dispersándose de inmediato para preparar la nave y emprender el viaje de retorno. Sin embargo, el descontento persistía entre la tripulación. ¿En serio, de qué está tan orgulloso ese tipo? Oye, Fal, ¿acaso no somos todos marines? Murmuró uno de los oficiales de la unidad de detención a su compañero mientras escoltaban al prisionero hacia el calabozo temporal. Tuvo suerte atrapando a un tipo de 40 millones y ya se cree la gran cosa. El almirante Kusan atrapó a ese pirata de 300 millones la última vez y no fue ni la mitad de arrogante. Baja la voz, Hans. No se puede evitar. Después de todo, somos la unidad de detención, respondió el marine llamado Fal, sacudiendo la cabeza con resignación. Estaba claro que no era la primera vez que recibían ese trato. La razón era simple, su unidad era un caso especial. Su deber principal era transportar criminales ya capturados, evitando típicamente el combate en primera línea. No obstante, al entregar a los prisioneros, recibían una parte del mérito militar. A los ojos de muchos marines de combate, ellos eran vistos como una pandilla de holgazanes, cobardes que evitaban la pelea pero aparecía para robarse parte de la gloria. ¿Y qué tiene de malo la unidad de detención? Hans se molestó aún más. No es como si no enfrentáramos peligros en estas rutas de transporte. Además, la parte del mérito que nos toca nunca es tanta. Imitó con ira el tono del mayor Gusil. No me importa atraparlo de nuevo, pero ten cuidado. ¡Qué montón de basura! Pero antes de que pudiera continuar con su diatriba, una voz aguda y firme lo interrumpió. Sargento Hans. Sí, Capitán Roa. Hans se puso firme de inmediato, saludando instintivamente al hombre que había aparecido a sus espaldas como un fantasma. El capitán de cabello negro y ojos azules estaba allí de pie, con una sonrisa leve e indescifrable en el rostro. ¿Qué te he dicho antes? Preguntó Roa. Menos quejas, más trabajo, murmuró Hans, luciendo avergonzado. No te escucho.
Menos quejas y más trabajo. Señor. Bien. Ese es el espíritu. Roa agitó la mano con desdén. Ahora ve al timón. Y como indica el procedimiento, yo tomaré la primera guardia con el prisionero esta noche. Señor. Hans pareció aliviado, como si le hubieran concedido una amnistía, y rápidamente le lanzó una mirada a Fall. Los dos marines se apresuraron a salir del calabozo temporal, pero antes de irse, Hans recordó preguntar: «Señor, ¿le traemos algo cuando la cena esté lista?» «Pizza y una cola, gracias», respondió Ro con un gesto. «Y asegúrate de que la cola esté helada». «Sí, señor». Los marines abandonaron la bodega, dejando solos a Roa y al masivo gladiador Antoría, quien yacía recargado contra los barrotes de su celda, aún con los grilletes de Kairséki puestos. «Parece que tú y tus hombres no son muy populares por aquí», se rió Antoría, con una voz que sonaba como un retumbar grave. «Podría decirse que sí». Roa se sentó en un sofá dentro de la bodega, sacando casualmente un reloj de arena de su abrigo y colocándolo sobre la mesa. La arena comenzó a fluir lentamente. Giró la cabeza para mirar a Antoría. «Aunque escuché que el almirante de flota Sengoku ya está considerando elevar el estatus de la unidad de detención». ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? Parecía perfectamente cómodo charlando con el criminal. «No, no se trata de eso», dijo Antoría en voz baja e intensa. «Es porque eres débil. Si fueras fuerte, nadie se atrevería a mirarte por encima del hombro. Estatus, dinero, poder, necesitas tener la fuerza para tomarlos». Luchó por enderezarse un poco. Si no fuera por estos grilletes, sus ojos se desviaron hacia una enorme losa de hierro cercana, un objeto masivo con una protuberancia que parecía un mango. Era su arma, confiscada junto con él. «Con mi mazo de hierro, un golpe a plena potencia sería suficiente para matarte y hacer pedazos esta jaula», se mofó Antoría. Sin embargo, notó que Roa no reaccionaba en absoluto a su provocación. «Ah, sí. Tienes razón. Totalmente». Roa simplemente asintió con una expresión seria. Pero entonces, su tono cambió drásticamente. «Pero, ¿tu golpe a plena potencia solo puede romper esta pequeña jaula? Eres un hombre musculoso que comió la fruta fuerte. ¿Eso es todo? Patético». Antoría quedó completamente atónito. Le tomó un largo momento procesar lo que Roa acababa de decir. Cuando lo hizo, una rabia visible ardió en sus ojos. Ese marine, ese Roa, ¿cómo se atrevía a humillarlo así? ¿Qué acabas de...? Pero antes de que el grito de ira pudiera salir de su garganta, las palabras murieron en su boca. Sus ojos casi se salen de sus órbitas. Estaba viendo cómo Roa caminaba con total indiferencia y levantaba la gigantesca losa de hierro, el mazo de hierro. Aquel bloque imposiblemente pesado, cuya mera masa podría aplastar un edificio pequeño, estaba siendo levantado por Roa como si fuera un simple globo. A juzgar por el peso del arma que usas, ¿solo puedes multiplicar tu fuerza muscular unas 20 veces? El desarrollo de tu habilidad de fruta es bastante pobre, ¿no crees?, ofreció Roa esta crítica afilada. Tú, Antoría balbuceaba, incapaz de formar palabras. La escena frente a él parecía una pesadilla. Espera, un momento después, volvió a la realidad. ¿Cómo sabes que comí la fruta fuerte? Ah, sobre eso, Roa dejó casualmente el arma masiva en el suelo y regresó a su asiento. Digamos que sé un par de cosas sobre las frutas del diablo. Habló con despreocupación, desviando su mirada hacia el reloj de arena en la mesa. La arena ya había fluido alrededor de un tercio del camino. Roa asintió, satisfecho. El tiempo es perfecto. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? Antoría estaba más confundido que nunca. Pero en el siguiente segundo, vio a Roa extender una mano hacia él. No es nada. Solo, descansa. En el instante en que las palabras cayeron. ¡Bam!
Antoría sintió un impacto masivo e invisible. Luego, su mundo se volvió negro. Su cuerpo gigante se desplomó en el suelo, inconsciente. Roa ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Simplemente alzó los ojos, mirando el aire vacío frente a él. Desde su perspectiva, una pantalla transparente y brillante flotaba allí. Usuario de fruta del diablo, Antoría, descubierto, fruta del diablo confirmada, tipo paramecia, fruta fuerte. Analizando y guardando en la enciclopedia de frutas, habilidad de la fruta, puede fortalecer y controlar la propia intensidad muscular. Efectos por nivel. LV1, obtiene un efecto leve de la fruta, fortalece el poder muscular de 2 a 5 veces. LV2, obtiene efecto parcial de la fruta, fortalece enormemente el poder muscular de 5 a 10 veces. Requiere 60 millones /diagonal 20 millones de berries para desbloqueo permanente /diagonal temporal. LV3, obtiene efecto total de la fruta, fortalece masivamente el poder muscular de 20 a 40 veces. Requiere 300 millones /diagonal 100 millones de berries para desbloqueo permanente /diagonal temporal. LV4, desarrollo profundo de la fruta. Puede controlar libremente los músculos para formar escudos y cuchillas, controlar músculos específicos para endurecimiento y regeneración de alta velocidad. Fortalecimiento muscular máximo hasta 100 veces. Requiere 1000 millones /diagonal 300 millones de berries para desbloqueo permanente /diagonal temporal. LV5, despertar de la fruta, maestría muscular. Puede absorber fuerza vital de seres vivos dentro del rango para fortalecer los propios músculos. Puede controlar el tejido muscular de todos los seres vivos dentro del dominio. Requiere 6000 millones /diagonal 2000 millones de berries para desbloqueo permanente /diagonal temporal. Progreso del análisis, 33%. Al completarse, adquirirá el LV1 de la habilidad de esta fruta. La expresión de Roa permaneció tranquila mientras miraba la pantalla. A sus ojos, el gladiador Antoría era solo un usuario de fruta mediocre sin potencial real. Pero había una cosa que había dicho con la que Roa estaba verdaderamente de acuerdo. Y eso era, la fuerza lo es todo. En este mar caótico, nunca estás a salvo sin poder. Miró de reojo al inconsciente Antoría. La diferencia entre tú y yo es la perspectiva. Yo sé cuán vasto y aterrador es este mar, por eso elijo quedarme en la unidad de detención. Tú, por otro lado, no sabes nada. Por eso estabas escupiendo todas esas tonterías ignorantes. Ve a Empowdown y consigue una nueva educación. La gente allí es interesante y son muy buenos conversadores. Te encantará el lugar. Capítulo 2. Nadie conoce las frutas del diablo mejor que yo. Roy Amos. Capitán en el cuartel general de la Marina y comandante del buque de guerra de la unidad de detención DT-31. Se decía que provenía del Wasp Blue, habiéndose unido a la Marina a los 20 años y sirviendo durante 8 años hasta la fecha. Su desempeño en el examen físico de ingreso en la rama de la Marina fue mediocre. Sin embargo, tras participar en la captura del usuario de fruta del diablo del Wasp Blue, Capitán Tola el rinoceronte, su fuerza comenzó a avanzar a pasos agigantados. Esto no era inusual, muchos oficiales de la Marina solo comenzaban a mostrar su verdadero potencial después de sobrevivir a un encuentro con un enemigo poderoso. Tras esto, fue reclutado especialmente en el cuartel general de la Marina. Después de pasar la evaluación de nuevos reclutas, solicitó proactivamente servir en la unidad de detención. Esto era lo que los marines de su unidad sabían sobre Roa Amos. Pero la verdad era que nadie sabía que Roa Amos era, de hecho, un visitante de otro mundo. Sin embargo, había una cosa en la que los marines tenían razón. Roa definitivamente tenía su propio sentido de la justicia. La cola helada es justicia. Roa suspiró de felicidad mientras enviaba una rebanada de pizza y un gran trago de refresco helado hacia su estómago. En este momento, solo observaba el reloj de arena en la mesa frente a él. En ese instante exacto, cayó el último grano de arena.
y en su oído resonó una notificación. Tipo paramecia, fruta fuerte fuerte ha sido añadida a la enciclopedia de frutas. Nivel actual, LV1. Mientras la voz sonaba, la pantalla transparente frente a él cambió, transformándose gradualmente en la forma de un libro fantasma. En las páginas del libro se desplegaba una serie de frutas del diablo con diferentes formas. Paramecia, fruta jaula jaula, LV1, Zoan, fruta buey buey, modelo, rinoceronte, LV1, Zoan, fruta perro perro, modelo, dálmata, LV1, logia, fruta brillo brillo, LV1, logia, fruta magma magma, LV1, logia, fruta hielo hielo, LV1. Y en la página más nueva, paramecia, fruta fuerte fuerte, LV1, acababa de terminar de grabarse. Con eso, el libro se cerró de golpe. En su portada, 4 palabras estaban escritas: Enciclopedia de frutas. Titular, Roaemas, conteo actual de frutas en enciclopedia, 19 tipos, paramecia, 7, Zoan, 7, logia, 4, paramecia especial, 0, Zoan mítica, 1, número de ranuras de fruta, 2, actualmente equipadas, fruta buey buey modelo rinoceronte LV1, fruta humano humano modelo gran Buda LV1, berries actuales, 41-130-000, nota, saldo exacto sin puntos. La enciclopedia de frutas finalmente ha recolectado 19 frutas del diablo, solo una más para desbloquear la tercera ranura de fruta. Y la fruta fuerte fuerte de este tipo es en realidad una habilidad bastante útil. Este viaje no fue un desperdicio. Estos pensamientos, que Ro murmuraba para sí mismo, eran algo que solo él podía entender. Así es. Como transmigrado, Ro también tenía su propio sistema, la enciclopedia de frutas. Tal como el nombre implicaba, este sistema estaba relacionado con el producto único del mundo de One Piece, las frutas del diablo. La enciclopedia tenía 2 funciones principales. La primera función era grabación y uso. Siempre que se acercara a un usuario de fruta del diablo y pasara cierto tiempo con él, podía grabar su fruta en su enciclopedia. Esta velocidad de grabación aumentaba si el usuario usaba su habilidad frente a él. Tras adquirir una habilidad, podía usar el poder de esa fruta a través de las ranuras de fruta. Comenzó con solo una ranura, y por cada 10 frutas recolectadas, desbloqueaba una adicional. Por supuesto, si Roa lograba poner sus manos sobre una fruta del diablo real, podía absorberla directamente, adquiriendo la habilidad correspondiente a LV3 de inmediato. La segunda función era el fortalecimiento. Cuando una fruta se grababa por primera vez, su nivel básico era LV1. Después, Roa podía gastar una cantidad suficiente de berries o tesoros de valor equivalente para mejorar el nivel. Además, podía gastar una cantidad menor para desbloquear temporalmente una versión de mayor nivel, 1/3 del costo permanente, duración de 1 hora. Y quizás porque Roa no estaba comiendo realmente las frutas, las habilidades que ganaban no estaban restringidas por el agua de mar ni el Kaiseki. La evaluación de Roa sobre su truco era simple: está rotísimo. Le permitía usar múltiples habilidades y no tener debilidades. Era una autopista directa a la cima de este mundo. Olviden las tonterías de Kaido sobre que el Aki reina supremo, ¿acaso él mismo no era usuario de una fruta legendaria? Eso planteaba la pregunta: ¿dónde era el lugar más seguro para adquirir frutas del diablo? Para Roa, la respuesta era simple: la marina. Como la organización respaldada por el gobierno mundial, la cantidad de usuarios dentro de sus filas y los que capturaban era la más alta. Por eso Roa se unió y eligió específicamente la ingrata unidad de detención. En 8 años, había obtenido 19 habilidades, incluyendo las logias de los 3 almirantes y la Zoan mítica de Sengoku. Roy ya había construido una base respetable. Ahora, solo enfrentaba un problema: necesito averiguar cómo conseguir dinero, pensó su excelencia, el capitán de la marina. Sus habilidades requerían berries para fortalecerse. El precio específico variaba, pero todas compartían una característica: cuanto más fuerte la fruta, más cara.
Según los cálculos de Roa hasta el momento, una paramecia o SOA normal requería unos 50 millones de berries para subir al LV2. El LV3 costaba entre 200 y 300 millones. El LV4 necesitaba 1000 millones y el LV5, el despertar, generalmente costaba varios miles de millones. Las frutas logia eran aún más ridículas. Una logia común como la fruta humo requería 300 millones de berries solo para el LV2. El LV3 costaba 1500 millones de golpe, el LV4 eran 5000 millones y un despertar era una cifra astronómica de 10.000 millones o más. Y en cuanto a las logia de primer nivel como la magma o la hielo, sus precios de mejora eran todavía más altos. Para referencia, el salario mensual de Roa como capitán de la Marina era de unos 300.000 berries. En sus 8 años como marine, incluso contando los viáticos y las recompensas por transportar prisioneros, solo había logrado ahorrar poco más de 40 millones de berries. Soy un tipo bueno y limpio que no fuma ni bebe, mi único vicio es un poco de cola, y aún así tengo problemas para ahorrar. Brr. Roa eructó y suspiró. Estoy quebrado. Si esto no funcionaba, tendría que dejar la marina y volverse cazarrecompensas. Correr por todos lados era molesto, pero el dinero era más rápido. Aunque todas mis habilidades actuales sean solo LV1, si puedo desbloquear esa tercera ranura, debería ser más que suficiente para manejarme en la primera mitad del Grand Line. Roy estaba calculando sus opciones cuando, de repente, ¡boom! La bodega del barco comenzó a sacudirse violentamente y gritos de alarma resonaron desde el exterior. Roa se apresuró a proteger su cola helada, rugiendo, ¿qué está pasando? ¿Quién está en la? Cierto, Hans. ¿Estás tratando de que te despidan? Gritando, se terminó la cola de un trago, abrió la puerta y salió furioso a la cubierta. Se encontró con un caos total, marines corriendo y disparando sus armas hacia el mar. Bajo la luz de la luna, en la superficie brillante del océano, una bestia masiva acababa de asomar la cabeza. Tenía cabeza de león, cuerpo de pez y medía docenas de metros de largo. Sus enormes ojos brillaban en la oscuridad como brasas ardientes. Capitán Roy, es una bestia marina. Una gran bestia marina nos está atacando. El sargento Fall corrió hacia Roa, reportando con ansiedad. ¿Una bestia marina? Roa alzó una ceja. Como unidad que operaba en los 4 mares, sus barcos tenían cascos recubiertos de kaiseki. Normalmente, las bestias no deberían detectarlos. Pero los accidentes pasaban, si una bestia costera se acercaba demasiado a la superficie, podía ver el gran trozo de hierro. Sí. Parece que nuestra suerte es terrible, Fall parecía a punto de llorar. Pero Roa lo interrumpió. ¿Qué quieres decir con suerte terrible? Esto es una gran suerte, ¿no? Si recuerdo bien, la carne de bestia marina vale mucho dinero. ¿Qué? Fall no podía procesar esto. Roa no le respondió, sino que ordenó a gritos, alto el fuego. Si dañan los mejores cortes de carne, están todos muertos. Todos los marines se congelaron, dejando de apretar los gatillos por instinto. Señor, usted. Antes de que alguien pudiera terminar la frase, vieron al capitán Roa moverse. ¡Boom! Dobló las rodillas, se tensó y saltó. La fuerza tremenda de su salto hizo que el buque de guerra entero se inclinara significativamente. Bajo las miradas atónitas de todos, la figura de Roa salió disparada por el aire, volando directo hacia la gigantesca bestia. ¡Capitán Roa! Gritaron los marines. Pero en el siguiente segundo, su alarma se convirtió en chillidos de puro shock. La bestia marina había notado a Roa. ¡Ra! La cabeza masiva soltó un gruñido bajo y se lanzó, intentando aplastar a Roa con una fuerza inmensa. Se acabó. Si recibe ese golpe de frente, incluso el capitán. Preparen el equipo de rescate. Los marines entraron en pánico total. Pero lo que sucedió a continuación casi hizo que sus ojos se salieran de sus cuencas.
Bajo la luz de la luna, el capitán de la marina surcaba el aire, con los caracteres de justicia en su abrigo ondeando al viento. Echó el codo hacia atrás y apretó el puño. Todos vieron cómo su brazo, ahora imposiblemente grueso, parecía forjado en acero. Los músculos bajo su piel se anudaron como cables de hierro. Fruta equipada 1, Fruta Buey, modelo rinoceronte LV1, habilidad leve, otorga el físico de un rinoceronte gigante. Fuerza corporal y densidad muscular superan por mucho a un humano normal. Fruta equipada 2, Fruta fuerte LV1, habilidad leve, otorga un multiplicador de 5x a la fuerza muscular. Muchos sabían que las Zoan daban cuerpos poderosos. Antoría sabía que su fruta potenciaba sus músculos. Pero, ¿qué sucede cuando una persona posee las especificaciones físicas base de una Zoan y además el multiplicador muscular de la fruta fuerte? Esta era la respuesta. ¡Boom! El puño de Roa salió disparado. La pura fuerza comprimida del golpe estalló en el aire, tallando una trinchera visible en la superficie del mar frente a él. Al instante siguiente, su puño colisionó con la cabeza de la bestia. Todos los marines observaron cómo aquella enorme bestia de 100 metros salía volando por un solo puñetazo de Roa. ¡Au! Soltó un llanto patético, se estrelló contra el océano y quedó inconsciente al instante. Y la figura de Roa, entre un coro de su tripulación, aterrizó perfectamente sobre la cabeza de la bestia. Esa era la razón por la que, incluso con todas sus frutas en LV1, Roa no tenía prisa. Apilar frutas del diablo no es tan simple como 1 más 1. Mientras tengas un entendimiento lo suficientemente profundo de las frutas, incluso las habilidades de LV1 pueden desatar un poder inimaginable. Susurró Roa para sí mismo. Y en este mundo, nadie conoce las frutas del diablo mejor que yo. Capítulo 3. El puño de ondas de Roa. Cuartel General de la Marina, Marineford. El imponente cuartel general de la Marina se alzaba sobre el mar. Tal como se esperaba, cuando el buque de guerra de Roa atracó en el puerto, atrajo una cantidad significativa de atención. Después de todo, el inmenso cadáver de la bestia marina que descansaba sobre la cubierta de popa era un espectáculo extremadamente llamativo para cualquiera que pasara por el muelle. Roa, acostumbrado a la rutina, comenzó a dar órdenes con voz clara y practicada. Claramente, no era la primera vez que gestionaba una situación así. Voy a buscar al vicealmirante Virot para informar sobre la misión. Hans, tú toma al segundo pelotón y escolta a este sujeto a las celdas. Esperen a que el cuartel general confirme su identidad y luego lo trasladaremos a Empowdown con el resto de los prisioneros de este mes. Hizo una breve pausa y señaló a otro oficial. Fal, toma al primer pelotón y vayan a la ciudad a vender la carne de la bestia marina. Y ya que están en eso, organicen un banquete de victoria en el lugar de siempre. Sí, señor. Respondieron ambos al unísono. Al escuchar las palabras banquete de victoria, los ojos de los marines de la unidad de detención se iluminaron al instante. Solo entonces Roa desembarcó, preparándose para dirigirse a la oficina de su superior y presentar su informe. Sin embargo, su tranquilidad duró poco. Oye. Apenas había puesto un pie en la plaza Oris de Marineford cuando una voz familiar asaltó sus oídos. Aquella voz le hizo maldecir internamente y giró sobre sus talones de inmediato con la intención de huir. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, una densa nube de humo blanco ya lo había envuelto por completo. ¿Cuál es tu respuesta a lo que te pregunté antes? Mientras la pregunta flotaba en el aire, una figura se condensó lentamente desde el interior del humo. Al escuchar las palabras, Roa respondió sin dudarlo. No es buena. Smoker, ya te lo dije, no planeo dejar la unidad de detención. Así es. Ese cabello blanco icónico, los músculos marcados, los puros siempre presentes en su boca y atados a su chaqueta, además del jite único en su espalda, todo señalaba la identidad del hombre, el teniente coronel del cuartel general, usuario de la logia Humo Humo, Smoker el cazador blanco. Roamos.
Rugió Smoker alrededor de su cigarro al escuchar la negativa. Maldito bastardo. No bromees conmigo. ¿Quién está bromeando contigo? Roa le lanzó a su viejo colega una mirada de fastidio. Sabía exactamente lo que Smoker quería. De hecho, ambos se habían unido a la Marina en la misma clase de reclutamiento. Y, como era de imaginar, con un usuario de logia justo frente a él, Roa no había dejado pasar la oportunidad de adquirir su habilidad en aquel entonces. Durante su periodo de entrenamiento y misiones de aprendices, Roa y Smoker se habían llevado bien y eran considerados buenos amigos. Fue solo después de que terminó su entrenamiento básico que sus caminos divergieron dramáticamente. Smoker, con su fruta logia y su destreza de combate excepcional, fue naturalmente preparado como uno de los mejores talentos de la Marina, ingresando incluso al campo de entrenamiento de élite del exalmirante Zephyr Brazo Negro. Roy, por otro lado, había elegido decisivamente unirse a la unidad de detención. Como resultado, aunque eran de la misma clase, sus rangos ahora estaban separados por 2 niveles completos. Y esa era la razón por la que Smoker estaba aquí. Él ya era teniente coronel en el cuartel general. Según las reglas, una vez que un oficial de la Marina es ascendido a capitán, enfrenta 2 opciones: unirse a la flota de un vicealmirante o incluso un almirante, o ser enviado a uno de los 4 mares para administrar una rama de la Marina. La primera era la elección de la mayoría, ya que servir bajo un oficial de alto rango era el camino más rápido a la promoción. Pero Smoker, famoso por ser el hombre más testarudo y rebelde de todo el cuartel general, no tenía ningún deseo de servir bajo ningún vicealmirante. Así que ya había tomado su decisión: iría a su ciudad natal, Logetown, para tomar el mando de la base local. Y por eso buscaba a Roa. Te lo dije, necesito un ayudante capaz, dijo Smoker, con una expresión sombría mientras clavaba su mirada en Roa. Y yo te dije que no voy a ir, respondió Roa con firmeza. Ya recomendé a la teniente Tashigi. Ella es una excelente marine. ¿Dejar la unidad de detención? Si hacía eso, ¿quién le ayudaría a llenar su cuota de frutas del diablo? Pero justo cuando pronunció esas palabras, ¡zas! Un sonido tremendo de aire desplazado golpeó los oídos de Roa. ¡Suis! La figura de Roa se desvaneció instantáneamente de su lugar. En el mismo momento, el jite de Smoker se estrelló contra el suelo donde él había estado parado. Crack, crack, crack. El pavimento blanco de la Plaza Ori se agrietó instantáneamente como una telaraña bajo la inmensa fuerza, dejando un gran cráter. Los otros marines que pasaban por allí saltaron hacia atrás, conmocionados. ¿Qué está pasando? Un ataque enemigo. Algunos marines incluso se llevaron instintivamente los mosquetes al hombro. Pero entonces, presenciaron una escena impactante. Después de que Smoker hiciera su parte para aumentar los costos de mantenimiento del suelo de Marineford, no se detuvo ni un segundo. Puño blanco. Bramó, y un sinfín de puños hechos de humo denso brotaron de su cuerpo, volando en una ráfaga incesante hacia Roa. Oye, oye, oye. Smoker. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Pero dentro de la tormenta de puños de humo, la figura de Roa se tejía y esquivaba, moviéndose como una hoja en el viento. Ni uno solo de los innumerables golpes de Smoker podía siquiera tocarlo. Fruta conejo, modelo, liebre de las nieves LV1, equipada, otorga características parciales de una liebre de las nieves, mejorando todos los aspectos físicos, con un impulso extra a la audición y la velocidad. Fruta ratón, modelo, ratón gris LV1, equipada, otorga características parciales de un ratón gris, mejorando todos los aspectos físicos, con un impulso extra a la agilidad. Smoker ignoró por completo sus protestas. Impacto blanco. Mientras seguía martillando a Roa con puños de humo, la parte inferior del cuerpo de Smoker se disolvió en una nube, propulsando su torso instantáneamente frente a Roa. Alzó su jite en alto y lo descargó de nuevo con violencia. ¿De verdad vas en serio?, gritó Roa al ver el ataque, y luego lanzó su mano hacia arriba.
Las habilidades en la enciclopedia de frutas cambiaron de nuevo. Fruta Wei Wei, modelo, rinoceronte LV1, fruta fuerte fuerte LV1. El mismo poder que había derrotado a la bestia marina de un solo golpe surgió a través del cuerpo de Ra. Extendió la mano y bloqueó el hit de Smoker con la mano desnuda. ¡Boom! La fuerza masiva del impacto destrozó el suelo bajo los pies de Ra una vez más. Pero incluso bajo tal poder tremendo, la figura de Ra no se movió ni un centímetro. Simplemente miró a Smoker y dijo en voz baja, si sigues así, no me voy a contener. Adelante. Rugió Smoker, con el brazo ya disolviéndose en humo blanco, listo para golpear de nuevo. Al ver esto, Ra apretó los dientes. ¡Maldito bastardo! Dejó de contenerse. Con una mano aún sujetando el jite de Smoker, abrió la otra mano de golpe, transformándola en una palma extendida. En ese momento, las habilidades en la enciclopedia cambiaron una vez más. Fruta humano, modelo, Gran Buda LV1, mejora completamente la condición física y permite al usuario emitir una pequeña onda de choque desde las palmas. Una onda de choque dorada y brillante estalló desde su palma. ¡Boom! La explosión talló una trinchera profunda en el suelo. El humo en el que Smoker se había transformado fue instantáneamente dispersado y enviado a volar. No fue hasta que la nube de humo aterrizó en la distancia que se reformó en la figura de Smoker. Para entonces, todos los marines en las cercanías habían sido derribados por la ráfaga de viento. Algunos de los nuevos reclutas, sin saber lo que estaba pasando, tenían sus armas levantadas, pensando que estaban bajo ataque. Solo cuando vieron que los dos hombres en el centro del campo de batalla llevaban uniformes de la marina, sus rostros se congelaron colectivamente en una incredulidad atónita. Tan fuertes. Son como monstruos. ¿Quiénes son esos dos? Conozco al de pelo blanco. ¿Es Smoker el cazador blanco? ¿El usuario Logia? ¿El perro loco del cuartel general que es famoso por nunca escuchar órdenes? ¿Y quién es el otro tipo? Realmente puede pelear contra él. Es uno de los oficiales de combate de élite. Los marines zumbaban con discusiones. Los fuertes siempre atraen la atención, sin importar dónde estén. Y sin duda, incluso en el cuartel general de la Marina, una batalla de este nivel era una vista rara para la mayoría de los soldados comunes. Pero en este momento, a Smoker no le importaba el parloteo circundante. Simplemente se quedó allí, con el cigarro en la boca y la expresión aún sombría. Tu fuerza física y tu estilo de puño de ondas se han vuelto más fuertes otra vez. Así es. Smoker se consideraba una de las pocas personas en el cuartel general que realmente entendía a Ra, o al menos, eso creía. Sabía desde hacía mucho tiempo cuán monstruoso era el talento natural de Ra para la velocidad, el poder y los reflejos. De hecho, si no hubiera visto personalmente a Ra nadando en el océano con sus propios ojos, habría jurado que Ra era un usuario de fruta del diablo. Además, había visto a Ra usar este estilo de puño de ondas antes. Según Ra, era un estilo de puño que usa las ondas sin forma en el aire para crear un impacto al golpear. Smoker había intentado aprenderlo en secreto muchas veces, pero ni siquiera podía comenzar a entender cómo lo hacía. Pero eso no era importante. Este mar estaba lleno de gente extraña y poderosa. Incluso había escuchado el rumor de que un tipo en el ejército revolucionario podía romper piedras solo con un guiño. Para Smoker, lo verdaderamente importante, lo que realmente no podía entender, era la elección de Ra. La mayoría de los marines creían que cualquiera que se ofreciera como voluntario para la unidad de detención era un cobarde, poco dispuesto a enfrentar el peligro real. Pero Smoker sabía que Ra no era ese tipo de persona. ¿Recuerdas a esa niña en la Villa Quesia? Gruñó, mordiendo su puro con fuerza. En aquel entonces, para recuperar el dinero para la medicina de su madre, tú y yo perseguimos a esos piratas a través de todo un mar. Tú personalmente te abriste un camino sangriento a través de un pueblo controlado por piratas y capturaste a toda la tripulación. Smoker dio un paso adelante, frustrado. He visto tu justicia, Ra.
Dime qué demonios estás pensando. Tienes esta clase de fuerza, ¿por qué no vas al frente y te haces un nombre? ¿Por qué te pudres en la unidad de detención siendo un simple capitán? Rugió la pregunta. Pero frente al interrogatorio de Smoker, Roe estaba completamente tranquilo. ¿Justicia? Sacó un frasco de su manga y comenzó a beber, glug, glug, glug. Parecía un trago heroico de licor, pero a juzgar por el líquido negro y burbujeante que salpicó, era claramente cola. Se limpió la boca y sonrió. Eso no fue mi justicia lo que viste, Smoker. Eso fue solo decencia básica. Además, no soy un tipo ambicioso. La unidad de detención me queda perfecta. Al escuchar esto, la ira de Smoker estalló de nuevo. Maldito bastardo. Humo blanco comenzó a salir de sus brazos, y era obvio que estaba a punto de atacar otra vez. Si las palabras no funcionaban, se comunicaría con los puños. Él era ese tipo de hombre. Pero justo entonces, Smoker. Una voz repentina hizo que los movimientos de Smoker se congelaran. ¡Oh! ¿Quién es esa belleza? Es Iña Jaula Negra. La teniente coronel Iña. Una ola de emoción recorrió a la multitud de marines, y varios de ellos ya tenían corazones en los ojos. En ese momento, una esbelta belleza de cabello rosado, también en uniforme de la marina, salía de entre la multitud. Iña acaba de regresar de una misión para encontrarte causando problemas de nuevo. Iña está muy frustrada. Tenía una boquilla fina de cigarrillo en la boca y miraba a Smoker con exasperación. Todavía no has limpiado tu última acción disciplinaria, ¿verdad? Como una de las pocas amigas de Smoker, tenía que limpiar sus desastres con demasiada frecuencia y tenía muchas quejas. Aunque el aura agresiva de Smoker ya se había desinflado a la mitad, todavía intentó actuar con dureza. HMPH. No fue mi culpa esta vez. Fue este bastardo. Decididamente se quitó cualquier responsabilidad y giró la cabeza, con la intención de que Iña se uniera a él para regañar a ese vago desmotivado. Pero cuando giró la cabeza, descubrió que el lugar donde Roa había estado parado estaba completamente vacío. Ni siquiera quedaba una sombra. Huyó de nuevo. Ese bastardo. Al darse cuenta de que Roa se había escabullido, los puños de Smoker se apretaron tanto que sus venas palpitaron. Pero antes de que pudiera perseguirlo, un círculo de barras de hierro negro brotó del suelo, enjaulándolo. La voz de Iña llegó desde detrás de él, ahora cargada con un tono peligroso. ¿Tratando de correr? Explícate, rápido. ¿Qué tipo de desastre estabas haciendo esta vez? O si no, Iña se va a enojar. Ante esto, la expresión de Smoker finalmente cambió al pánico. Capítulo 4. ¿Solo unas pocas horas extra? Por la justicia, es mi deber ineludible, señor. Eso estuvo cerca. Mezclándose hábilmente entre la multitud, Roe observó cómo un escuadrón del Comité Disciplinario de la Marina irrumpía hacia la zona donde acababa de tener lugar la pelea. Si lo hubieran atrapado, la multa por sí sola habría aniquilado su salario de todo el mes, sin mencionar que lo habrían arrojado al calabozo durante al menos 15 días. Sin cola durante medio mes. Eso es demasiado aterrador, murmuró, sintiendo un escalofrío real ante la perspectiva. En cuanto a Smoker, quien seguía atrapado allá atrás con Iña, Roa no tenía ninguna intención de preocuparse por él. De todos modos, viendo cómo ese fanático del humo colgaba tantos puros costosos en su uniforme todos los días, probablemente no sufría por falta de efectivo. Deberían encerrar a ese tipo por un buen tiempo. De lo contrario, está garantizado que vendrá a molestarme de nuevo. Mientras cruzaba la Plaza Oris para entrar en la torre principal del cuartel general, el Tensukaku, sus pensamientos se volvieron más sombríos. Justicia. Por más grandilocuente y recta que la hagan sonar, al final del día, no es más que ser un perro guardián para los dragones celestiales y el gobierno mundial. ¿A quién le importa esa basura? Por supuesto,
a Roa no le desagradaba Smoker, incluso si su acercamiento inicial había sido únicamente para copiar su habilidad de fruta del diablo. Durante su entrenamiento en la marina, había llegado a considerar genuinamente a Smoker como un amigo. Y lo que Smoker había dicho era cierto, aquel viejo incidente donde persiguieron a una tripulación pirata a través de todo un mar para recuperar el dinero de la medicina de una madre, eso realmente sucedió. Pero tal como Roe había dicho, no tenía nada que ver con la justicia de la que los marines siempre se jactaban. El padre de la niña murió joven, su madre estuvo enferma durante años y ella misma era ciega. Había ahorrado ese dinero dependiendo de la caridad del pueblo y cosiendo ropa todos los días, y esos piratas escoria aún así tuvieron el corazón para robarle. ¿Quién podría quedarse de brazos cruzados viendo eso? Roa no se consideraba un gran samaritano. Pero como transmigrado, todavía conservaba la conciencia básica y los límites morales que había desarrollado antes de llegar a este mundo. Sin duda, lo que él consideraba una conciencia básica ya era una rareza en este mundo brutal. Fue por ese incidente que Smoker lo había reconocido, viéndolo como un verdadero camarada y validando su sentido de justicia. Sin embargo, la realidad de la actitud de Roa hacia la marina era pragmática y cínica. Llevaba años en la organización y sabía que no faltaban soldados genuinamente amables y justos en sus filas. Pero eso no cambiaba el hecho de que la Marina, como institución, era el brazo armado del gobierno mundial, y ese cuerpo gobernante supremo era, de hecho, la parte más corrupta del planeta. Roy no tenía intención de ser un perro faldero de los nobles, por lo que naturalmente no tenía fe en la llamada justicia absoluta. Lo mismo aplicaba para los piratas. Roy no negaba que probablemente existían figuras heroicas en los mares, aventureros románticos. Pero el hecho innegable era que la gran mayoría de las personas que zarpaban durante esta gran era de los piratas eran simplemente criminales de sangre fría. Marines, piratas, a Roa no le gustaba ninguno de los dos bandos, y nunca planeó unirse verdaderamente a ninguno. Su visión de la Marina era simple, era solo una empresa donde podía pasar desapercibido, esconderse y adquirir habilidades de fruta del diablo. Y la unidad de detención era el único departamento clave que nunca abandonaría mientras fuera un marine. Aunque ese tipo, Smoker, tenía razón en una cosa, la libertad de movimiento es realmente importante, reflexionó. Conozco la ubicación de muchos usuarios de habilidades en este mar, pero ahora mismo estoy restringido por las reglas del cuartel general y no tengo oportunidad de obtener sus poderes. Ante este pensamiento, la expresión de Roa se tornó problemática. Este dilema, muy parecido a su urgente necesidad de Varys, solo podía resolverse abandonando la marina o dejando la unidad de detención. Pero no podía dejar la unidad, ¡qué fastidio!, suspiró Roa. Ja. ¿Estás diciendo que algo es un fastidio? ¡Qué raro en ti! Justo entonces, una risa cordial y estruendosa entró en los oídos de Roa. Sin darse cuenta, sus pies lo habían llevado hasta una oficina familiar. La puerta estaba cerrada, pero la risa claramente provenía del interior. «Viejo, ¿estás espiando con tu Aki de observación otra vez?», dijo Roa con resignación mientras empujaba la puerta para abrirla. La oficina estaba escasamente amueblada, un escritorio con té negro y brochetas de dango, una silla y enormes pilas de periódicos y carteles de Se Busca. En el escritorio, un anciano con un cuerpo de músculos densos y anudados comía alegremente su dango. Llevaba el abrigo de vicealmirante de la Marina sobre una camisa sencilla, y las innumerables cicatrices en su cuerpo, junto con las medallas en su uniforme, hablaban de las batallas de vida o muerte que había sobrevivido. Ja. Estoy tan aburrido en este lugar que podría morir. Si no tuviera chismes, ¿cómo podría pasar el tiempo? Al escuchar el reproche de Roa, simplemente se rió entre dientes. Usar Aki de observación para espiar en el cuartel general está estrictamente prohibido. Roa puso los ojos en blanco, aunque sabía que era inútil decírselo al hombre frente a él. Este era su superior directo, el hombre a cargo de la unidad de detención de la Marina, el vicealmirante Virot. El nombre del vicealmirante no era famoso en las historias que Roa conocía del canon original, pero su trayectoria era larga.
Era un veterano de la misma generación que el almirante de flota Sengoku y el héroe de la marina, Garp. Debido a que su fuerza de combate había disminuido con la edad, había sido transferido a la unidad de detención para un retiro activo y ahora simplemente estaba esperando para cobrar su pensión. Y el hábito del anciano de usar su haki para escuchar chismes ajenos era un pasatiempo bien conocido por casi todos. Entonces, dime, ¿qué es lo que te causa tantos problemas? El anciano miró a Roa con curiosidad genuina. Al escuchar esto, la expresión de Roa no cambió. Ciertamente no iba a contarle sus pensamientos reales sobre el sistema, así que simplemente sacó a colación el incidente reciente. Ese tipo, Smoker, es tan terco como una mula. Ya le recomendé a la teniente Tashigi, se quejó. Ya veo. El vicealmirante Virot no pareció dudar de él. Simplemente empujó una brocheta de dango hacia Roa mientras masticaba otra. Aunque no creo que Smoker esté equivocado. Eres un chico fuerte. Estás desperdiciando tu talento quedándote aquí. Tengo mi propia justicia. Dijo Roa con una cara perfectamente seria. En la marina, esta frase era básicamente el equivalente a cierto zorro ninja diciendo, ese es mi camino ninja. Funcionaba como un escudo retórico infalible. Así que, tan pronto como lo dijo, el vicealmirante Virot naturalmente dejó de intentar persuadirlo. ¿Cómo fue la misión? Preguntó casualmente. Igual que siempre. Ya envié al prisionero a las celdas. Roa sacó su cuaderno de bitácora y dio un informe simple. Bien. Reportaré tus méritos. Barroth asintió, luego su tono cambió ligeramente mientras deslizaba un documento sobre el escritorio. Hablando de eso, acabo de recibir una misión temporal. ¿Te interesa? Roa tomó instintivamente el papel, pero frunció el ceño. Acabo de volver al cuartel general, viejo. Mis hombres ni siquiera han tenido la oportunidad de sentarse. Lo sé, lo sé. Siempre organizas un banquete de victoria y les das a tus hombres unos días libres después de una misión. Por eso te lo pregunto a ti, ¿no? Dijo Virot con calma. Este implica a un reino afiliado al gobierno mundial, por lo que la recompensa de mérito es alta. En 2 meses, la gran demostración de la Marina del cuartel general está programada para comenzar. Si puedes ser ascendido a un rango de oficial de campo antes de eso, podrás participar. ¿La gran demostración de la Marina? Roa frunció el ceño. Era un evento importante que la Marina celebraba cada pocos años. Todos los oficiales con rango de mayor o superior y menores de 50 años podían inscribirse. Era básicamente el gran torneo de los marines. Si obtenías un puesto alto, recibías una promoción adicional. Los 3 primeros lugares incluso podían ser ascendidos directamente a Comodoro, convirtiéndose en oficiales de bandera en un solo salto. Más famoso que la demostración era el reclutamiento militar mundial, que solo había ocurrido unas pocas veces desde la fundación de la Marina. Pero, de nuevo, a Roa no le interesaban esas cosas. Un ascenso era agradable, pero una vez ascendido, lo más probable es que fuera transferido fuera de la unidad de detención. Eso no era bueno. Sin embargo, las siguientes palabras del vicealmirante Virot hicieron que su corazón se detuviera. Chico, después de esta gran demostración, probablemente me voy a retirar. Las palabras del anciano, pronunciadas mientras masticaba ruidosamente una bola de dango, golpearon a Roa como un trueno. Retirarte. Así es. Mi nieto acaba de nacer. Es el momento perfecto para jubilarme y entrenarlo, tratar de convertirlo en un buen marine en el futuro. Virot sonrió con picardía. Y esta unidad de detención, he estado en este puesto durante muchos años. Tú eres quien tiene más potencial en esta unidad. Su significado era simple. Él se iba, y la naturaleza especial, y despreciada, de la unidad de detención significaba que la mayoría de los marines ambiciosos y fuertes no querían tener nada que ver con ella. Si puedes obtener un buen lugar en la gran demostración, le pediré a Sengoku que te deje quedarte aquí, como el comandante de la unidad de detención.
¿Qué te parece? ¿Qué le parecía? Le parecía absolutamente perfecto. La emoción que surgió en el corazón de Roy era imposible de describir. Convertirse en el comandante de la unidad de detención tenía beneficios masivos para él. Incluso si la unidad en sí no era respetada por los combatientes, seguía siendo una parte crítica de la infraestructura de la Marina. Comandar la unidad significaba un grado extremadamente alto de libertad y estatus, y lo más importante, el comandante de la unidad de detención también es responsable de escoltar personalmente a criminales poderosos a Impound, e incluso tiene la autoridad para entrar a Impound para inspecciones. Esa era la clave. Para Roy, esa gran prisión submarina, que albergaba a innumerables criminales legendarios, era un verdadero cofre del tesoro esperando ser saqueado. Así que, viejo, déjame ver esa misión. Dijo decisivamente, sus palabras resonando con una convicción renovada. Agarró el documento como si fuera oro puro. Son solo unas pocas horas extra. Por el bien de la justicia, es mi deber ineludible, señor.